¿Cómo reaccionas cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor? Cuando la incertidumbre y el miedo se apoderan de tu corazón, ¿cómo encuentras paz? Y todas estas malas noticias me derrumbaban cada vez que venía un doctor, cada vez que venía alguien, una enfermera, un nuevo análisis. Y la fe en el Señor era lo que me sostenía. Hoy Susana nos cuenta cómo en medio de una de las etapas más vulnerables de la vida, experimentó la presencia y la provisión de un Dios que nunca abandona. Pero ¿cómo podemos hacer lo mismo cuando el camino se torna incierto? Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos una serie especial titulada La Maternidad, Fe para cada etapa, en honor al regalo precioso que son nuestras madres. Cada día esta semana vamos a escuchar el testimonio de una madre cubana en una etapa diferente de la maternidad. Hoy comenzamos en el principio, el embarazo y la etapa del recién nacido. Tal vez tú no seas madre, pero te invito a quedarte con nosotros de todos modos. Estos testimonios no solo nos ayudan a honrar a nuestras madres, sino también a fortalecer nuestra fe en el Dios que es fiel en todas las etapas de la vida. El tema de este episodio es confiando en Dios en lo desconocido. Nuestra colaboradora en Cuba, Noemí Díaz, conversó con Susana Díaz, una joven madre de la Iglesia del Nazareno en Mantilla. Su bebé tiene apenas 4 meses y medio y su historia está fresca en su corazón. Bueno, en todo tiempo la fe en el Señor fue una herramienta poderosa que causó en mí soporte para yo seguir confiando en Dios. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 46 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta la envió Doraidis Rodríguez. Ella pregunta, ¿pueden los cristianos celebrar el Día de las Madres? Está buena la pregunta, mi hermana. Yo sé que hay dudas en cuanto a eso. Y para contestar la pregunta, vamos con nuestro fiel colaborador, el pastor Uziel Abreu en Bauta, Cuba. Buenas tardes, mi hermana. Qué buena pregunta. Mira, voy a tomar 2 posiciones aquí en esta pregunta. Podemos decir, por una parte, que no es un día ordenado por la Biblia para celebración como los días de culto o de adoración corporativa. Pero por otra parte, es un día que mundialmente celebramos la figura y el valor de aquella mujer que nos trajo al mundo y nos dio la crianza. Entonces, es un día muy bueno para festejar en familia ese motivo. Ahora bien, en cuanto a la iglesia, hay 2 posiciones. Hay iglesias que dedican ese domingo a celebrar como temáticamente ese motivo en el culto. En algunas expresiones más abiertas incluso dedican la predicación a alguna madre de la Biblia. En ello hay un riesgo. El peligro yo veo, por lo menos, de perder el enfoque en adorar a Dios y su evangelio en Jesucristo. Ahora, personalmente, como pastor, prefiero esta otra posición. En nuestra iglesia, los 2 pastores que estamos, Darío y yo, saludamos y felicitamos a las madres en un breve tiempo de café y saludos, guardando el tiempo de culto hacia Dios como regularmente hacemos cada domingo. Pero no dejamos la fecha solo ahí. Animamos a nuestra congregación y a sus miembros desde antes a preparar un tiempo familiar donde puedan celebrar junto a los suyos este hermoso día. Porque el problema es que no deseamos como iglesia robar ese día especial a nuestras madres u otros miembros de celebrarlo con sus familias como debiera ser según el día.
Eso mismo exactamente hacemos con el Día de los Padres, el fin de año y otras fechas similares. No deseamos como iglesia usurpar una oportunidad tan buena de predicar y vivir el evangelio con nuestras familias de sangre. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso. Espero de verdad haberte sido de ayuda en esto. Bendiciones, mi hermano. Muy bien dicho, mi hermano. Y Doraidis, gracias por enviarnos la pregunta. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y graba esa pregunta para que podamos oírla en tu voz. Seguimos ahora con nuestro programa. Buenos días, nos encontramos aquí para estar conversando con madres acerca de la maternidad y la crianza de los hijos. Le damos la bienvenida a este primer episodio donde vamos a estar incursionando en este tema de confiando en Dios en lo desconocido. Y para eso tengo a la siguiente mamá, Susana Díaz, aquí conmigo, es de la iglesia del Nazareno en Mantilla, y ella ha podido ser mamá recientemente. Su Eva solamente tiene 4 meses y medio, así que está bien fresca en su mente toda esta etapa. Susana, bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Y te queremos preguntar, ¿cómo te sostuvo tu fe durante el embarazo y el nacimiento de tu pequeña? Bueno, en todo tiempo la fe en el Señor fue una herramienta poderosa que causó en mí soporte para yo seguir confiando en Dios. Hubieron momentos, sobre todo, es decir, al final de mi embarazo estuve 2 veces hospitalizada porque me pasé con vómitos todo el embarazo, y tuve un primer ingreso por esta razón, y luego como al mes estuve hospitalizada nuevamente por elevaciones de la tensión arterial, y también por este motivo seguía vomitando, y los médicos temían por mi salud durante el parto porque no tuviese la fortaleza adecuada para poder sobrepasar este momento. Y todas estas malas noticias me derrumbaban cada vez que venía un doctor, cada vez que venía alguien, una enfermera, un nuevo análisis. Y la fe en el Señor era lo que me sostenía. Habían días que ni siquiera quería hablar con nadie más, ni con mi esposo, ni con mi mamá. Solamente quería hablar con Dios y pedirle que me ayudara, que me sostuviese. Y qué experiencia tan maravillosa tener a quien recurrir. Y la fe en Cristo hace eso. ¿Y en el momento del parto? Bueno, en el momento del parto también fue otro testimonio, pues yo rompí fuente desde bien de madrugada y llegué al hospital, y los médicos me dijeron que yo iba a parir ese mismo día en la tarde, que yo estaba muy adelantada, y luego empezaron a pasar las horas y mi bebé no nacía, y tenía temor y nadie hablaba, y finalmente ya cuando era la noche hablaron de operarme, y Dios sabe que en ese momento me sentí triste, pensé que no había sido capaz de esforzarme lo suficiente, pensé que podía morir en la mesa de operaciones, y todos esos pensamientos me inundaron. Pero allí, cuando me hicieron la operación, que mi bebé nació, los médicos dijeron, esta niña nunca iba a nacer, porque tenía 2 circulares apretadas, muy apretadas al cuello, y se había hecho caca. Y yo ahí en ese momento dije, porque Dios ve lo que nadie ve. Y fueron muchas historias para hablar de la fidelidad de Dios, guardando a mi hija y guardando mi vida, porque las dos salimos bien de este proceso. Oye, mientras escucho a Susana, pienso en cuán frágil y vulnerable es ese momento en la vida de una madre primeriza. Hospitalizaciones, complicaciones y temor. Sin embargo, también escuchamos algo más fuerte que todo eso, y es la presencia y la fidelidad de Dios. La fe de Susana no fue mera teoría, fue una tabla de salvación en medio del dolor. Y como ella misma dijo, Dios ve lo que nadie ve. Sigamos escuchando el testimonio de Susana,
Ahora sobre la provisión de Dios en lo físico, emocional y espiritual. ¿Cómo experimentaste la provisión de Dios en esta etapa, ya sea física, emocional o espiritualmente? Bueno, físicamente les puedo contar que todo lo que mi hija tiene es regalado. Y es mucho. Es mucho y es regalado. Dios no solamente nos proveyó para ella, sino nos proveyó para darle a otro. Desde las primeras etapas, mi hija tuvo todo lo que ella necesitaba, culeros, toallas húmedas, medicinas, ropa, juguetes, cuna, colchón, hule, varios hules, cremas, gel de baño, jabón, biberones, platos, todo eso desde incluso antes de nacer. Y físicamente vi la provisión de Dios así, todavía la sigo viendo, todavía siguen llegando personas tocando mi puerta para bendecirnos, que sé que son usados por Dios. Y emocionalmente y espiritualmente, como te contaba en estos procesos que Dios me ayudó. Y cuando la niña nació, experimenté mucho la ayuda de Dios. Recuerdo una noche que no había podido dormir en toda la noche, mi hija tenía hambre, yo no tenía apenas leche en mis senos y al despertar yo estaba llorando, yo ya no sabía qué iba a hacer y ese día había ayuno en casa de mis padres y yo no había dormido en toda la noche y la niña se había quedado dormida en la mañana, pero dije yo voy a la presencia de Dios porque yo sé que ahí yo voy a recibir la fortaleza que mi alma necesita y Dios me visitó y esa también, Él provee para todas las áreas, no se queda, ningún espacio se queda vacío. Gloria a Dios. Qué hermoso es ver la mano de Dios en los detalles. Desde un colchón hasta las fuerzas para una noche sin dormir, Susana nos recuerda que Dios no se olvida de nosotros en lo cotidiano. Así es nuestro Dios. Está cerca, es atento y está presente. Y en medio de esa cercanía, Él nos habla por su palabra. Vamos a escuchar cómo la palabra de Dios fue ancla para Susana en esta etapa tan desafiante. ¿Qué verdades o pasajes bíblicos te ayudaron a confiar en Dios en esta etapa? O sea, esos pasajes que fueron anclas en tu vida. Amén. A ver, vienen muchos pasajes a nuestra mente. El Señor es tu pastor, nada te falta. Que aun cuando pases por el valle de sombra de muerte. Yo me recuerdo que el día del parto, que pasé muchas horas con dolores, ese día casi completo me lo pasé recitando pasajes de la palabra de Dios cuando llegué al hospital. Allí estaba solita. Bueno, Dios estaba conmigo, pero me refiero a nadie, mi familia estaba allí. Y yo me recuerdo que hablaba un pasaje que ha sido bendición en mi vida. Ese Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas con sus corrientes. El Señor reina. No me recuerdo cómo sigue, pero este pasaje, 46. Salmo 46, me fue de mucha bendición y nada, la palabra de Dios haciéndose real en medio de nuestras tribulaciones. Gloria a Dios. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas no son solo palabras bonitas para enmarcar, son realidades que podemos vivir. Susana recitó estos pasajes mientras estaba sola en el hospital, pero no estaba sola. Cristo estaba con ella. Vamos a detenernos aquí por un momento para reflexionar juntos en una breve meditación sobre este mismo salmo. Ahora, en el Salmo 46, el salmista pinta un cuadro de caos. Es como un caos cósmico. La tierra que se remueve, los montes que se desploman en el mar, las aguas que braman con violencia. Y este lenguaje no es meramente poético. Es una representación visceral del miedo más profundo que siente el ser humano. Perder todo lo que creemos firme. Pero justo allí, en ese escenario apocalíptico, el salmista proclama una verdad poderosa y radical. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Para exponer este salmo a la luz del Evangelio, vamos a pensar primero en el contexto histórico. Israel, rodeado de enemigos, viviendo con la constante amenaza de guerra y destrucción. El salmista no ignora esta realidad, pero en vez de enfocarse en el poderío de las naciones, mira el poder y la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En segundo lugar, vemos el cumplimiento tipológico. La ciudad de Dios, Jerusalén, donde Dios habita con su pueblo. El río que alegra la ciudad simboliza la vida que fluye de la presencia de Dios. Pero esta imagen apunta más allá del templo terrenal, hacia Cristo mismo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Y cuando el Salmo dice que Dios está en medio de la ciudad y que no será conmovida, esto anticipa la venida del Mesías. El que dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo. Y finalmente llegamos al clímax redentor. En la cruz de Cristo, el caos del pecado y la furia de las naciones se concentraron en un solo punto. Y allí, en medio de la oscuridad y del terremoto del Calvario, Dios fue nuestro refugio. Cristo absorbió la tormenta para que tú y yo podamos tener paz con Dios. Como dice Pablo, Él es nuestra paz. Y hoy, no importa qué tan inestable parezca tu mundo, puedes decir con plena confianza: Dios está con nosotros. Dios es nuestro refugio. Dios está conmigo. Dios es mi refugio. Y este salmo no solo consuela, también nos comisiona. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto no se trata de resignarse pasivamente, sino de confiar, de rendirnos en esperanza, descansando en la promesa. En Cristo tenemos acceso a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no es solo para momentos de devoción privada, sino para la maternidad, para el hospital, el parto complicado, las noches sin dormir. Allí, cuando todo tiembla, Él permanece firme. Susana lo vivió y tú también puedes. En Cristo tenemos un refugio seguro, un auxilio pronto, una fortaleza invencible. Y ese refugio tiene nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. Quizás tu vida o la de alguien cercano a ti se sienta así hoy, inestable, impredecible, como el embarazo y el nacimiento que describió Susana. Pero en Cristo tenemos una seguridad que no cambia, una roca que no se mueve, un refugio que no cierra sus puertas. Y ese refugio está abierto para ti. Escuchemos ahora los consejos de Susana a otras mamás primerizas, especialmente sobre encontrar su identidad en Cristo por encima de las presiones de la maternidad. Susi, y ahora dándole quizás un consejo a esas mamás primerizas, a esas mujeres que ahora mismo pueden estar embarazadas o que están enfrentando esta etapa, ¿cómo les pudieras decir de cómo ellas pueden encontrar su identidad en Cristo en vez de las presiones de la maternidad? Bueno, precisamente que recurran a Cristo en todo tiempo, buscar a Dios en oración, con fe, no dejar que las presiones de la maternidad y lo que lleva en sí el embarazo, como cambios hormonales, la vulnerabilidad en nuestros sentimientos que todo este proceso traiga, no dejar que eso nos gobierne. Dios está por encima de todo eso. Eso fue algo que yo le pedí a Dios durante el inicio de mi embarazo. Señor, por encima de cómo yo me sienta, yo sé que tú has puesto esta vida en mi vientre y es para traer bendición, no es para traer miedo, no es para traer desánimo, no es para traer desaliento, ni división, ni problemas, ni discusiones, es para traer alegría. Y yo les invito a eso y les invito a que aún en ese tiempo antes que llegue el bebé, aprovechen al máximo todos los momentos que Dios les dé para buscarles y para visitar.
hubo un tiempo durante visitar la iglesia, hubo un tiempo durante mi embarazo que yo estuve viviendo en otro sitio, lejos de mi iglesia, y en muchos cultos no podía ir. Y los pocos que pude ir, llegaba a la iglesia y empezaba llorando hasta casi que me iba, era llanto y llanto. Y además de, bueno, toda esta influencia hormonal, yo sé que yo necesitaba tanto de Dios y yo necesitaba estar en su casa, congregarme con los hermanos. Y ese otro consejo se los doy. Busquen a Dios, vayan a la iglesia, vayan a todos esos espacios en los que Dios envía bendición y vida eterna para sus vidas. No escuchen la voz del mundo, la voz del enemigo. Hubo alguien que en el hospital, una enfermera me dijo unas semanas antes de parir: oye, tú has sido fuerte, has aguantado, porque toda la barriga vomitando. Aquí venían muchachas y pedían realizarse abortos porque no aguantaban los vómitos de todo el embarazo. Y yo decía, ¿cómo? Yo por una situación de salud, voy a quitar a mi hija de mi vientre. Nosotros estamos cuidando a nuestros hijos desde que están ahí. Y nada, esto fue una manera de cuidarles. Entonces, cuidemos a nuestros hijos desde que están ahí, oremos por ellos, hablemos con ellos, hablemosle a ellos de Dios. Dice la palabra que el embrión de ellos ven los ojos de Dios, lo dice el Salmo 139. Y nada, aprovechen ese tiempo también para hacerse amigos de sus hijos desde que están en el vientre. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que en esta etapa el Señor no nos desampara. Amén, amén. El Señor ha querido hacernos pueblo de Él. Y bueno, me imagino que estás disfrutando muchísimo a tu beba, a Keren, y felicidades. Pronto viene el Día de las Madres y vas a hacer tu primera festa. Eso estaba pensando, que ahora va a ser diferente. Ya eres mamá, gloria a Dios. Entonces nada, los esperamos aquí en otro episodio. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Primero quiero darle gracias a Susana por abrirnos tu corazón y por recordarnos que desde el vientre Dios ve a nuestros hijos, como dice el Salmo 139. Y gracias a ti que nos escuchas por estar con nosotros en este primer episodio de la serie La Maternidad, Fe para cada etapa. Qué importante es apoyar, orar y bendecir a las madres en nuestras vidas, especialmente aquellas que se encuentran en este comienzo lleno de incertidumbre y belleza. Y si hoy escuchaste esta historia y te diste cuenta de que no conoces al Dios de quien habló Susana, te invito a confiar en Él. Jesucristo vino para rescatarnos de nuestra propia maldad, perdonar nuestros pecados y darnos vida en Él. En Él podemos tener también paz en medio de las tormentas y la seguridad de que nunca estaremos solos. Créelo. Amén. Padre, te damos gracias por las madres. Te damos gracias sobre todo hoy por este testimonio que nos compartió Susana. Padre, ayúdanos en cada etapa, en cada momento, especialmente en esos momentos de incertidumbre, de inestabilidad, a seguir creyendo, a seguir confiando que tú estás con nosotros. No porque nos imaginamos que así lo sea, sino porque tú lo has prometido. En tu palabra tú dijiste que nunca estaríamos solos, que no nos abandonarías. Padre, te damos gracias porque esta promesa se hace más segura y más firme a través de Cristo. Señor, porque en tu amor tú enviaste a tu Hijo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a obedecerte perfectamente y a ofrecer esa vida perfecta en la cruz. Te damos gracias por Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna por medio de la fe en Él. Gracias, Señor, porque en medio de las tormentas tenemos esta fidelidad que tú nos has mostrado una y otra vez a través de Cristo. Y ahora, Señor, te pido por el que no ha creído que hoy pueda poner toda su fe en lo que Cristo ha hecho por él o ella en la cruz, que hoy tenga vida a través de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número
1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Maternidad, Fe para cada etapa. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.